Capítulo 1. La herencia inesperada. Julián tenía 52 años, cabello entrecano, manos manchadas por la tinta y una mirada que siempre parecía buscar algo que se le escapaba. Era escritor, de esos que pasan meses encerrados, luchando contra las palabras y las historias que se negaban a terminar. Su vida en la ciudad se había vuelto pesada. El ruido, las prisas, y sobre todo, el silencio de sus hijos, que hacía años no le hablaban más que por mensajes breves y fríos. Por eso, cuando recibió el documento de la herencia, sintió por primera vez en mucho tiempo un soplo de alivio. Se trataba de una pequeña cabaña de madera, situada a orillas de un lago llamado Lago Azul, en una zona alejada y poco frecuentada. No figuraba en ningún mapa turístico, y el notario solo le dijo que provenía de un pariente lejano que nunca había conocido. Sin dudarlo, Julián preparó su vieja camioneta, metió su ropa, su netbook, cuadernos, bolígrafos y todo lo necesario para vivir varias semanas sin salir. El viaje fue largo, por caminos de tierra rodeados de bosques frondosos, hasta que finalmente apareció el lago. Aguas cristalinas, calmadas como un espejo, rodeado de árboles altos que reflejaban su verde en la superficie. La cabaña estaba justo en la orilla, construida con troncos oscuros, con una pequeña terraza que daba al agua. Parecía sacada de una historia tranquila, sin complicaciones. El primer día lo dedicó a revisar todo. El techo estaba firme, las ventanas cerraban bien, había una pequeña cocina con estufa de leña, 2 habitaciones y un salón amplio con una chimenea. Al día siguiente, caminó hasta el único pueblo cercano, a unos 3 kilómetros, compró provisiones, conservas, pan, café, leña, todo lo que pudiera necesitar. Regresó cargado, satisfecho. Como escritor, no necesitaba mucho más que silencio y tranquilidad para trabajar. Allí tenía todo. Pasó los primeros días en paz. Escribía por las mañanas, sentado en la terraza, escuchando el viento entre los árboles y el chapoteo suave del agua. Por las tardes, caminaba por la orilla o leía junto a la chimenea. Creía haber encontrado el lugar perfecto para terminar su novela, esa que llevaba 3 años atascada en el mismo capítulo. No tenía prisa, no tenía obligaciones, nadie le exigía nada. Por primera vez desde que su esposa, Elena, había muerto, se sentía en casa. Pero esa paz duró muy poco. Capítulo 2. El primer regreso extraño. Todo comenzó una mañana, cuando decidió volver al pueblo para comprar más tinta y papel, cosas que se le habían agotado. Conocía el camino, un sendero claro que bordeaba el lago, luego un tramo entre pinos, y al final, la calle principal con las tiendas. Se puso su chaqueta, tomó su cartera y salió con paso tranquilo. Caminó durante unos 10 minutos, seguro de sí mismo. Sabía que iba bien, reconocía los árboles, las rocas que marcaban el trayecto. Pero de repente, algo le pareció extraño. El camino no avanzaba, pero tampoco se acortaba. Miró a su alrededor, y cuando levantó la vista, se quedó helado. Frente a él, estaba la puerta de su cabaña, igual que cuando había salido. Parpadeó, miró hacia atrás, hacia el sendero que acababa de recorrer. Todo parecía igual, pero al volver a mirar al frente, seguía allí, parado justo donde había empezado. Se rió para sí mismo, pensando que se había distraído, que había dado una vuelta sin darse cuenta, que el cansancio por escribir le estaba jugando una mala pasada. Volvió a salir, con más atención, mirando cada paso, contando los pasos, asegurándose de no desviarse. 20 pasos, 50, 100. El sendero seguía recto. Pero cuando creyó que ya debía haber recorrido al menos medio kilómetro, volvió a ver la madera oscura de su puerta, el pequeño letrero que decía, Cabaña Lago Azul, el mismo suelo de tierra pisada que tenía delante de su casa. Esta vez no se rió. Un escalofrío le recorrió la espalda. Probó otra vez, y otra. Salía, caminaba con determinación, incluso corría, pero siempre, después de un rato, aparecía de nuevo frente a la entrada. Era como si el mundo exterior se cerrara alrededor de la cabaña, como si el espacio se doblara y lo devolviera al punto de partida. Se sentó en el escalón de la puerta, confundido y asustado. ¿Qué estaba pasando? ¿Era un sueño? ¿El estrés de no terminar su novela estaba afectando su mente? Desde que Elena había fallecido, sus noches eran difíciles, a veces soñaba cosas confusas, pero nada como esto. Intentó llamar a su familia con el celular, pero no había señal, como siempre en esa zona alejada. Solo le quedaba su netbook, que tenía conexión intermitente, solo por momentos breves y en lugares específicos de la casa. Esa noche, mientras el viento soplaba con más fuerza y el lago se agitaba con pequeñas olas, empezaron a volver a su memoria los primeros recuerdos, nítidos y dolorosos. Una tarde de domingo, hace 30 años, junto a Elena, sentados en un banco de un parque, comiendo helado, riéndose de nada. Era un recuerdo feliz,
pero traía consigo una punzada de tristeza, porque sabía que ya no existía. Capítulo 3. Las primeras sospechas. Al día siguiente, Julián se levantó decidido a entender lo que ocurría. No podía ser algo físico, eso estaba claro. El suelo no se movía, el camino no cambiaba, pero él no lograba alejarse ni un metro más allá de cierto punto. Probó ir en dirección opuesta, hacia el bosque denso que estaba detrás de la cabaña, lejos del lago. Caminó entre árboles altos, pisando hojas secas, avanzando con fuerza, y de nuevo, al cabo de unos minutos, salió a la luz del sol, justo frente a su puerta. Entonces pensó, ¿será un bucle? ¿Una trampa del espacio, algo que no entendía? O tal vez era su mente, cansada, rota por los años, por la soledad, por todo lo que había perdido. Para distraerse, encendió su netbook, esperando tener señal. Y por suerte, apareció la conexión, débil pero estable, durante unos 10 minutos. Escribió rápidamente a su editor, a un amigo, incluso a sus hijos, aunque sabía que probablemente no le responderían enseguida. Les contó dónde estaba, la dirección aproximada, lo que le pasaba, que estaba atrapado, que no podía salir, que el lugar parecía no existir para nadie más. Les pidió que intentaran buscarlo, que enviaran a alguien. Pero cuando intentó enviar la ubicación exacta, el mapa no mostraba nada. El lugar donde estaba la cabaña aparecía como zona boscosa sin construcciones, sin nombres, sin nada. La señal se cortó de repente, como si alguien hubiera apagado un interruptor. Julián golpeó la mesa con frustración. Mientras se calmaba, otro recuerdo vino a su mente, esta vez menos feliz. Una discusión con Elena, pocos meses antes de que ella enfermara. Era por cosas triviales, como siempre. Él pasaba demasiado tiempo escribiendo, no le dedicaba tiempo a la familia, se encerraba en su propio mundo. Ella le había gritado, con los ojos llenos de lágrimas, que sentía que estaba perdiéndolo, que él prefería sus personajes a las personas que amaba. Él le había respondido con dureza, sin pensar, y luego se había ido, sin pedir perdón. Ese recuerdo le dolió más que la sensación de estar atrapado, porque sabía que tenía razón. Él siempre había puesto su trabajo por delante de todo, incluso de los que más quería. Y después de la muerte de Elena, esa distancia se había hecho mayor. Sus hijos crecieron viéndolo siempre ausente, siempre ocupado, y con los años habían llegado a creer que no les importaba nada, que solo le importaban sus libros. Eran malentendidos, errores que él nunca había podido reparar. Empezó a sentir que esa cabaña no era solo un lugar físico, sino algo más, un espacio donde tenía que enfrentarse a todo lo que había dejado atrás, a todo lo que había roto. Una guerra psicológica, silenciosa, pero constante, entre su razón y sus recuerdos. Capítulo 4. Recuerdos que regresan. Los días pasaban, y la situación no cambiaba. Cada vez que intentaba salir, volvía al mismo punto. La comida empezaba a escasear, y aunque tenía lo suficiente para semanas, la sensación de encierro le pesaba más que el hambre. Pasaba las horas sentado frente al lago, o caminando por los alrededores que ya conocía de memoria, y cada hora que pasaba, nuevos recuerdos aparecían, como si alguien los estuviera sacando de un rincón olvidado de su mente. Recordó cuando nacieron sus hijos, Marcos, el mayor, y Lucía, la pequeña. El miedo que sintió la primera vez que tomó a Marcos en brazos, la alegría inmensa, la promesa que se hizo a sí mismo de ser un buen padre. Pero también recordó las veces que faltó a sus cumpleaños, a sus actos escolares, a las citas importantes, porque tenía que escribir. Las veces que ellos le preguntaban por qué nunca estaba, y él les daba excusas vagas, sin entender que lo que necesitaban era su presencia, no sus palabras. Recordó cómo empezaron a alejarse. Cuando eran pequeños, corrían a abrazarlo cuando llegaba a casa. Cuando crecieron, solo le hablaban para pedirle algo, o para discutir. Y después de la muerte de Elena, todo se rompió del todo. Ellos creyeron que él no sufría, que seguía con su vida como si nada hubiera pasado, porque él no lloraba delante de nadie, no hablaba de sus sentimientos, se refugiaba aún más en su escritura. No entendían que su forma de llorar era escribir, que su forma de recordar era crear historias, que él también estaba roto por dentro. Una tarde, mientras miraba el agua tranquila, pensó, ¿y si esto no es un sueño, ni un bucle, ni algo extraño del espacio? ¿Y si es una paradoja temporal? ¿Y si está atrapado en un momento que no puede dejar atrás, en el momento en que su vida se separó de los que amaba? Porque todo lo que recordaba eran los momentos en que había cometido errores, los momentos en que había fallado como esposo y como padre. Intentó volver a conectarse con el netbook, y esta vez tuvo señal durante unos minutos más. Recibió una respuesta de su amigo. Le decía que había buscado la zona, que había preguntado en los pueblos cercanos, que nadie conocía la cabaña del Lago Azul, que no había registro de ninguna construcción allí. Le dijo que se cuidara, que seguirían buscando, pero la sensación de desesperación de Julián creció.
Nadie podía encontrarlo, porque para el resto del mundo, él estaba en un lugar que no existía. Capítulo 5. La duda crece. Ya habían pasado 8 días desde que llegó, y Julián empezaba a perder la noción del tiempo. Los días se parecían entre sí. Sol por la mañana, viento por la tarde, frío por la noche. Y siempre el mismo problema. No podía salir. Probó todo lo que se le ocurrió. Marcó árboles con una navaja para ver si avanzaba, dejó piedras en el suelo, incluso ató una cuerda larga a la puerta y caminó sujetándola. Pero al final, la cuerda se enredaba, las marcas desaparecían, y él volvía a estar frente a su casa. Ahora ya no pensaba solo en estrés o cansancio. Empezó a creer que había algo sobrenatural, algo que lo tenía retenido allí. ¿Pero por qué? ¿Qué quería de él? ¿Qué debía hacer para poder irse? Mientras se hacía esas preguntas, los recuerdos se volvían más intensos y dolorosos. Recordó la última vez que habló con Elena, antes de que ella ingresara al hospital. Ella le había dicho, no te vayas, quédate conmigo, solo te pido eso. Y él le había respondido, tengo que terminar el capítulo, volveré pronto. Pero no volvió pronto. Cuando llegó al hospital, ella ya estaba muy débil, y las últimas palabras que le dijo no fueron de amor, sino de tristeza. Ojalá hubieras estado más conmigo. Esas palabras le resonaban en la cabeza, una y otra vez, como un eco que no se callaba. También recordó la última conversación con Marcos, hace 2 años. Su hijo le dijo, tú nunca nos conociste, nunca te importamos. Para ti, solo existes tú y tus libros. Julián quiso responder, quiso decirle que no era así, que los amaba más que nada, pero no pudo. Se quedó callado, y Marcos se fue, y desde entonces apenas se hablaban. Lucía era igual, más distante todavía, porque siempre había sido más sensible, y le dolió más la falta de atención de su padre. Esa noche, soñó que estaba en la cabaña, pero no estaba solo. Estaban Elena, Marcos y Lucía, todos mirándolo con tristeza, sin hablar. Él intentaba acercarse, pedir perdón, pero cada paso que daba, ellos se alejaban un poco más, hasta que desaparecieron en la niebla del lago. Se despertó sudando frío, con el corazón acelerado, y comprendió algo. Estaba atrapado no en un lugar, sino en sus propios errores, en sus propios remordimientos. Capítulo 6. Breves contactos. La conexión del netbook seguía siendo intermitente. A veces tenía señal durante unos minutos, a veces pasaban días sin nada. Pero cada vez que aparecía, Julián escribía todo lo que podía, todo lo que sentía, todo lo que recordaba, como si fuera su diario, y también enviaba mensajes a su familia, aunque sabía que no siempre los leían o respondían. Un día, para su sorpresa, recibió un mensaje de Lucía. Era corto, frío, pero al menos era una respuesta. Hemos buscado ese lugar, papá. No existe en ningún registro. Los mapas no lo tienen. ¿Seguro que estás bien? ¿No te estarás imaginando cosas por el estrés? Julián se puso a llorar, algo que hacía muy pocas veces. Le escribió de vuelta, rápido, con las manos temblando. No me lo imagino, Lucía, te lo juro. Estoy aquí, estoy atrapado, no puedo salir. Necesito que creas en mí. Necesito decirte tantas cosas. Que siento mucho no haber estado contigo, que siento haberte fallado, que te amo más que nada en el mundo. La señal se cortó justo cuando estaba por enviar el mensaje. Se quedó mirando la pantalla negra, desesperado. ¿Lo recibiría? ¿Le creería? ¿O pensaría que estaba loco, como siempre? Mientras esperaba que volviera la conexión, siguió reviviendo recuerdos. Esta vez, no eran discusiones ni momentos malos, sino pequeños momentos felices que casi había olvidado. Las tardes que pasaban juntos, todos 4, en la playa en verano, comiendo helado, jugando a la pelota. Las noches que Elena le leía sus borradores, le daba consejos, le decía que era el mejor escritor del mundo. Los abrazos de sus hijos cuando eran pequeños, cuando corrían a él para contarle sus cosas. Se dio cuenta de que había guardado en su mente solo los errores, las discusiones, la distancia, y había olvidado todo lo bueno. Había dejado que la culpa y el dolor lo cegaran, y por eso había perdido lo más importante. Y ahora, que estaba solo, atrapado en ese lugar extraño, era lo único que tenía, recuerdos, buenos y malos, que lo acompañaban día y noche. Empezó a escribir todo lo que recordaba, no para una novela, sino para él, para no olvidar, para guardar cada detalle. Escribía en cuadernos, en hojas sueltas, en cualquier cosa que tuviera a mano. Era como si al escribirlo, pudiera liberarlo, pudiera sacarlo de su mente y dejarlo en un lugar seguro. Capítulo 7. La guerra interior. Pasaron 2 semanas, y Julián ya no intentaba salir todos los días. Sabía que no servía de nada. Ahora pasaba el tiempo escribiendo y recordando, y luchando contra sí mismo, contra los pensamientos oscuros que le decían que se quedaría allí para siempre, que nadie lo encontraría, que nadie lo quería volver a ver. Esa era la verdadera guerra,
no era contra un lugar, ni contra una fuerza desconocida, sino contra su propia mente. Por momentos, pensaba que todo era una ilusión, que estaba en su casa de la ciudad, acostado en su cama, enfermo o dormido, y que todo lo que vivía era un sueño. Por momentos, pensaba que estaba muerto, y que ese lago y esa cabaña eran su propio infierno, su castigo por haber fallado a los que amaba. Por momentos, pensaba que era una paradoja del tiempo, que estaba viviendo una y otra vez los mismos días, sin poder avanzar ni retroceder. Cada teoría le parecía posible, y ninguna le daba respuesta. Lo único que tenía claro era que no podía escapar, y que tenía que enfrentarse a todo lo que había hecho, a todo lo que había dejado de hacer. Una tarde, mientras miraba el lago, vio algo extraño en el agua. Su reflejo no era el de un hombre de 52 años, sino el de un hombre joven, de unos 30, con Elena a su lado, riendo. Parpadeó, y desapareció, volviendo a ser solo él, solo, viejo y cansado. Entendió entonces. Ese lugar le mostraba lo que había perdido, lo que había dejado atrás, lo que podría haber sido si hubiera actuado diferente. Esa noche, volvió a tener señal en el netbook, y recibió 2 mensajes, uno de Marcos, y otro de Lucía. Marcos escribía: «Papá, no sé qué creer. Pero te estamos buscando, no te rindas». Lucía escribía: «Recibí tu mensaje. Yo también te extraño, aunque no te lo diga. Por favor, cuídate». Esas pocas palabras le dieron más fuerza que todo lo demás. Por primera vez desde que llegó, sintió que no estaba solo, que había alguien que todavía le importaba, que todavía le tenía afecto. Entendió que su problema no era la cabaña, ni el lago, ni el bucle. Su problema era que nunca había pedido perdón de verdad, nunca había expresado lo que sentía, nunca había cerrado las heridas que había abierto él mismo. Capítulo 8. El origen del bucle. Los días siguieron pasando, y Julián empezó a aceptar su situación, en lugar de pelear contra ella. Dejó de intentar salir todo el tiempo, y empezó a entender que ese lugar tenía un propósito: hacerle ver todo lo que había ocultado, todo lo que no había querido ver. Poco a poco, fue armando la pieza del rompecabezas. Recordó que cuando Elena murió, él no lloró, no habló, no se desahogó. Se guardó todo el dolor, toda la culpa, todo el amor que no le había podido dar en vida. Se encerró en sí mismo, y creó una barrera entre él y el resto del mundo, incluso entre él y sus propios hijos. Y esa barrera, esa negación, esa culpa, era lo que lo tenía atrapado. La cabaña no era un lugar físico, sino una representación de su propia mente, de su propio corazón cerrado. El bucle por el que no podía salir era su propio ciclo de culpa y remordimiento, que repetía una y otra vez sin poder avanzar. La razón por la que nadie podía encontrar la cabaña era porque no estaba en el mundo real, sino en su interior, en un espacio que solo él podía ver y sentir. Ya no tenía dudas. No era un sueño, no era estrés, no era algo sobrenatural. Era él mismo, que no podía dejar atrás su pasado, que no podía perdonarse a sí mismo, y por eso no podía avanzar hacia el futuro. Un día, mientras caminaba por la orilla, encontró una piedra pequeña, redonda, lisa por el agua. La tomó en la mano, y le habló en voz alta, como si estuviera hablando con Elena. «Lo siento, Elena. Lo siento por no haber estado contigo, por haberte fallado, por no haberte dicho todo lo que te amaba. Te perdono a ti, y me perdono a mí mismo. Sé que hicimos lo que pudimos, y que lo que tuvimos fue hermoso». Luego miró hacia el bosque, hacia donde imaginaba que estaban sus hijos, y siguió hablando. «Lo siento, Marcos, Lucía. Lo siento por no haber sido el padre que merecían, por no haber estado ahí cuando me necesitaban. Los amo, más que nada en el mundo, y solo quiero que sean felices, que sepan que siempre estaré con ustedes, aunque no pueda estar cerca». Al decir esas palabras, sintió que algo se rompía dentro de él, una pesadez que llevaba años encima se iba, poco a poco, como si el viento se la llevara. Capítulo 9. El primer cambio. Al día siguiente, Julián se levantó y notó algo diferente. La luz del sol era más brillante, el aire era más fresco, el agua del lago tenía un color más vivo. Pero lo más importante fue cuando decidió salir, una vez más, solo por probar, sin esperanzas. Caminó por el sendero, contando los pasos, como siempre. 100 pasos, 200, 500, y no volvió a ver la puerta de la cabaña. Siguió caminando, y al rato, vio al frente los primeros árboles del bosque que conocía, y más lejos, el camino que llevaba al pueblo. Se detuvo, sorprendido, con el corazón latiendo fuerte. Lo había logrado. Podía salir, pero no corrió, no se apresuró a irse. Se dio la vuelta, y miró hacia atrás. Allí estaba la cabaña, pequeña y tranquila, a orillas del lago. No sentía miedo, ni rabia, ni desesperación. Solo sentía gratitud, porque ese lugar le había dado lo que más necesitaba: la oportunidad de enfrentarse a sí mismo, de pedir perdón, de perdonarse, de volver a encontrar lo que había perdido.
Volvió a la cabaña, no porque estuviera atrapado, sino porque quería despedirse, porque quería cerrar ese capítulo de su vida. Encendió el netbook, y por primera vez tuvo señal fuerte y estable, sin cortes. Escribió un mensaje largo a sus hijos, contándoles todo lo que había vivido, todo lo que había entendido, todo lo que sentía. Les dijo que iba a volver, que quería verlos, que quería arreglar las cosas, que quería ser parte de sus vidas de nuevo. Luego escribió a su editor, diciéndole que por fin había terminado su novela, pero que no era la que tenía planeada. Era una historia sobre el amor, el perdón y la familia, la historia de su propia vida, de sus errores y sus aprendizajes. Pasó la tarde sentado en la terraza, mirando el lago, recordando a Elena, a sus hijos, todos los momentos, buenos y malos, que lo habían convertido en lo que era. Ya no sentía remordimiento, ni culpa. Solo sentía paz, la paz que había perdido desde hacía muchos años. Comprendió que el bucle no era una condena, sino una oportunidad. Que a veces, para poder seguir adelante, hay que volver atrás, hay que mirar lo que dejamos atrás, hay que reparar lo que se rompió. Capítulo 10. El regreso. A la mañana siguiente, Julián preparó sus cosas, metió todo en su mochila, sus cuadernos, sus libros, la netbook, y una pequeña piedra del lago, como recuerdo. Cerró la puerta de la cabaña, y miró por última vez ese lugar que había sido su prisión y su salvación. Emprendió el camino hacia el pueblo, seguro de sí mismo, sin miedo a volver atrás. Caminó todo el trayecto, sin sorpresas, sin regresos, y al cabo de un rato, llegó a la calle principal, con las tiendas, la gente, el ruido de la vida normal. Primero llamó a sus hijos. Respondió Lucía, y cuando escuchó su voz, rompió a llorar de alegría. Le dijo que fueran a buscarlo, que estaba bien, que estaba libre. 2 horas después, llegaron Marcos y Lucía, corrieron hacia él, y se abrazaron, fuerte, como nunca lo habían hecho en años. No dijeron muchas palabras al principio, solo se abrazaron, y las lágrimas hablaban por ellos. Al volver a la ciudad, todo era diferente. Julián ya no se encerraba en su estudio todo el día. Visitaba a sus hijos, pasaba tiempo con ellos, escuchaba sus historias, compartía sus vidas. Terminó su novela, que tuvo mucho éxito, no por su estilo, sino por su sinceridad, por la verdad que había en cada palabra. Nunca volvió a ver la cabaña del lago azul en ningún mapa, y cuando intentó volver, no encontró el camino, como si hubiera desaparecido para siempre. Pero no le importó, porque llevaba lo más importante dentro de sí: el perdón, el amor, la paz, y los recuerdos de los que amaba, buenos y malos, que ahora eran parte de él, sin dolor, solo como parte de su historia. A veces, cuando miraba el cielo o el agua, recordaba esos días extraños en la cabaña, y sonreía. Sabía que no había sido un sueño, ni una ilusión, ni una locura. Había sido el momento en que por fin volvió a encontrarse a sí mismo. Y esa era la mejor historia que jamás había escrito. Gracias por ver Historias de Madrugada.